de abuso sexual en la escena musical, especialmente en bandas venezolanas y un poeta también ahora hablando de los amigos de Esquena, hablando de los amigos de Esquena, porque me gustaría entrevistarlos, hoy me puse en contacto con ellos y vamos a coordinar qué día podemos tenerlos con nosotros. Tengo entendido, producción, Leoncia me acaba de avisar, me confirmó, teníamos a Tomate Fritos para el viernes, Boston Rock seguramente, vamos a estar hablando con ellos, pero en sí, o sea, me gusta defender la banda porque a veces se ha juzgado más allá del hecho en sí o la persona en sí. Ahora, hablando de juzgar, decir cuánto se tiene que estudiar para ser juez. Hola Guillermo, buenas tardes, buenos saludos, un placer para mí estar aquí, saludo a todos tus radioescuchas y a todas las personas que nos siguen en DABA también. Te comento que en Bien, relación a esa pregunta, súper interesante, porque en realidad para ser juez nunca se cesa de estudiar. En derecho hay un latinazo, como le decimos los abogados, que es el principio iura novi curia, que significa que el juez conoce el derecho. Y como el derecho cambia diariamente, pues los jueces no pueden darse el lujo de parar de estudiar. Entonces yo te diría, lo mínimo que se puede, para un juez, lo mínimo que puede estudiar es la vida entera. La vida entera, mínimo, porque hoy en día pareciera que uno abre una cuenta en red social y no somos todos jueces. Entonces no es tan así la cosa. No es tan así la cosa. Ahora, hablemos de, una cosa es denunciar o decir, me pasó esto hace un año, hace 2 años, hace 10 años. Por un lado se agradece que lo cuente. Ahora, ¿cuándo es que entra, cuál es la delgada línea donde la justicia entra precisamente a impartir, o sea, y calmar esa agua, por lo menos decir, vamos a hacer justicia con respecto a esta declaración? A ver, bueno, en realidad, como tú bien lo indicabas en tu introducción, es bien delicado el uso que se le da a las redes sociales porque ellas tienden a dar para todo. En ese sentido, no puede entenderse cualquier manifestación de hechos en una red social como una denuncia, sobre todo cuando se habla del derecho penal. El Código Orgánico Procesal Penal establece lo que se denominan las formas de proceder, que digamos son los mecanismos a través de los cuales se puede iniciar una investigación penal a objeto de establecer si efectivamente se cometió o no un delito, así como los responsables. Y una de ellas es la denuncia. Pero la denuncia está sometida a una serie de formalidades. No es que yo me puedo parar en una calle y decir, ay, yo denuncio que fulanito me rayó el carro, lo cual ni siquiera sería un delito de instancia de acción pública, sino que sería un delito de daño, pero aún en eso, que es algo que pudiéramos considerar mínimo, pues se requiere una serie de formalidades. La persona debe identificarse, debe narrar los hechos con claridad. Si conoce a la persona pues que le atribuye esa comisión de ese hecho, pues puede hacerlo, pero debe también aportar lo que se denomina una objetiva causa de que ese hecho efectivamente tuvo lugar y que esa persona puede ser el autor o partícipe, para que sea a partir de allí que se generen las diligencias de investigación para establecer si es o no cierto. Adicionalmente, se requiere la identificación plena de la persona. O sea, yo no puedo denunciar en Venezuela anónimamente. ¿Por qué? Porque no tendría manera de proceder. Claro, si decimos, o sea, la persona dice nombre y apellido. Ahora, con respecto a las pruebas, porque lo que se ha visto, o sea, no estoy poniendo en duda, porque se trata de que acá en el caso de la red social, estamos hablando de creerle a una persona o creerle a la otra. Entonces, pero hablamos de creer. Ahora en la justicia, el credo dónde queda y las pruebas, qué tanto pueden ser respaldadas cuando estamos hablando de cosas que han pasado y se han tapado. O sea, se han tapado por vergüenza, por falta de apoyo, por simplemente, ahí está, esa es otra pregunta que te tengo acerca de cómo apoyar a una persona que fue abusada para que no se quede con eso y lo pueda soltar a tiempo. Pero esa es otra pregunta. Ahora el tema de la prueba. Yo te quería preguntar acerca de las pruebas para que no quede en un chat o en un tweet. Exactamente. Fíjate, tal que por eso es necesario que tenga algún tipo de verosimilitud la denuncia. O sea, no es que a la persona que va a manifestar ese hecho del cual fue víctima no se le va a creer, pero debe haber algún tipo de verosimilitud que permita que, siendo el Estado el que tiene la carga del Estado de probar, establecer si ese hecho o no es cierto.
porque como tú bien dices, cuando hablamos de creer, necesariamente debemos asociar dos versiones, la del que denuncia y la del que es denunciado. Y ese Ajá. denunciado tiene lo que se denomina pues un derecho a la defensa, pilar no solamente de nuestro proceso penal, sino de todos los procesos penales, pues garantista. Entonces, como primera medida, tiene que establecerse una verosimilitud que permita que desde ese momento puedan ordenarse las diligencias de investigación, que son las que en definitiva dirán si se cometió o no ese hecho punible. En este tipo de casos que se están presentando, y enlazo con lo que me decías del tiempo de denuncia, pues la limitante que se tiene inicialmente en relación al tiempo es en que el delito prescriba o no. ¿Okay? Depende de la pena que se le pueda atribuir, pues tendrá un lapso que establece la ley para que prescriba el ejercicio de la acción penal. Pero adicionalmente también debe tenerse en consideración que el paso del tiempo entre el momento en que se comete el hecho y el lapso en el que eventualmente se coloca la denuncia también puede llegar a comprometer los elementos de convicción que se generen como consecuencia de esa práctica de diligencia. Cuando hablamos de Porque comprometer, diciéndolo en español, ¿qué vendría a ser? diría que se hace muy difícil, que perjudique la atención, que lo obstaculiza, porque a eso iba. Por ejemplo, si una persona señala que en el año, vamos a colocarlo lo más cercano de lo que vi en redes sociales respecto a este punto, en el año 2014 y estamos en el 2021 y han pasado 7 años, ¿sí? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con evidencias físicas, es muy posible que haya desaparecido, salvo que la persona tenga un nivel de conservación similar a lo que muchos pudieran pensar, el caso de Mónica Lewinsky. En el caso de Venezuela, nosotros tenemos principios atinentes, por ejemplo, a la cadena de custodia. Entonces, ¿quién puede decir que efectivamente esa evidencia no fue manipulada en el paso del tiempo? Porque Claro. para eso el Código Orgánico Procesal Penal establece unas pautas para la recolección, incautación, conservación de las evidencias por los distintos eventos relacionados con el paso del tiempo que las pudieran afectar o desaparecer. Entonces estamos hablando de que los acusados, claro, seguimos hablando, entonces lo que está quedando pendiente es el creer a una persona según la emocionalidad con lo que está manifestándolo, y después ver el testimonio del acusado, que en algún caso, por ejemplo, en un caso, creo que fue el de Alejandro Sojo, que él sí reconoció haber estado, o sea, respondió a esa acusación, como diciendo, sí, fui en otra época, lo hice tal cual, pero ya no soy el mismo. Cuando él reconoce haber participado de ese, no es el término, no es, ¿es estupro? ¿Cuál es? No, fíjate, bueno, interesantísimo. Y antes de contestarte lo del estupro, que también es esencial, quisiera partir con lo que me dices en relación a la aceptación del presunto culpable en la comisión del hecho. En Venezuela tenemos, sobre la base del debido proceso, la prohibición que establece la Constitución, el artículo 49, numeral 5, de que una persona declare en su contra o en contra de un familiar en segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad. Asimismo, establece la ley que la confesión solamente será válida en los términos que la misma ley establece. Es decir, si una persona quiere confesarse culpable, debe hacerlo ante un proceso, ante un juez, con todas las partes que garanticen que esa confesión es voluntaria, es decir, que no hay ningún tipo de apremio o coacción, pero adicionalmente ha sido criterio reiterado del Tribunal Supremo de Justicia, y cuando me refiero a criterio reiterado es que incluso viene desde que antes de la transformación de Corte Suprema a Tribunal Supremo, el hecho de que la sola confesión no basta, porque una persona puede confesar y si no hay pruebas que acrediten que lo que está diciendo es cierto, pues no habrá manera de atribuirle la comisión de ese hecho punible. Eso es un error que se comete mucho porque antes, con el Código de Enjuiciamiento Criminal y antes, por supuesto, de la Constitución de 1999, había lo que se llamaba tarifa legal de las pruebas y se decía que la confesión era la madre de las pruebas. Así que si una persona confesaba, hubiera pruebas o no, ya se podía declarar culpable. Claro, lo Era que un pasa es que sistema de ahí a que inquisitivo. declarara, uno puede declarar
bajo circunstancias que lo digan, mira, tenés que declarar, si no te va a pasar esto, esto, aquello, o bajo la presión de las redes Exactamente, sociales diciéndole que ya le están diciendo culpable antes que él pudiera hablar. Entonces, exactamente. y sin ánimo de El, defender, estamos hablando para que realmente una denuncia yo a creo ver, que es importante siempre tener en cuenta que nosotros, me refiero a los abogados, tenemos una responsabilidad en lo que tiene que ver con la búsqueda de la verdad. O sea, no puede ser la influencia o el interés de tener más seguidores, de generar más público o tener mayor popularidad, ser lo que guíe nuestros criterios jurídicos para defender la ley. Yo, al claro, igual que tú, no tengo ninguna postura en relación a este asunto porque considero que es algo que se ha manejado desde las redes sociales y no desde el derecho, desde la claro, definición misma del hecho, porque porque fíjate que se podemos habla de condenar, estupro. claro, podemos condenar el hecho, podemos condenar, o sea, la denuncia es una aberración, obviamente. Ahora, para que la aberración tenga nombre y apellido, ejercida por tal, tiene que haber un respaldo legal, porque si no estamos hablando, parece una telenovela más, si no le damos un respaldo legal a eso. Y no solamente eso, también la responsabilidad que se genera a través de los difusores de las mismas redes sociales en atención a, como tú bien señalabas hace poco, a las bandas, porque aun cuando los señalamientos son en contra de una persona específica, pues se ha estigmatizado incluso desde el título abusos sexuales presentes en bandas venezolanas. Entonces, Claro, se tiende siempre a generalizar cuando se habla o se debe referir a hechos puntuales. Importante en este contexto señalar que hay una línea muy delgada en este tipo de casos que puede incluso traspasar lo que son delitos de odio. ¿Por qué? Porque se está estigmatizando y se está atacando a un grupo sin que existan elementos que vayan más allá del prejuicio. Y el prejuicio es una cosa y los elementos de convicción son otras. No quisiera cerrar esta idea sin indicar que justamente ese tipo de imprecisiones lo que hace que se esté hablando de estupro. Yo quería aclararlo porque el estupro en Venezuela no está tipificado bajo esa nomenclatura. Es decir, no existe el delito de estupro. Existe como tal en delitos en países como Bolivia, Chile, México, Argentina, Ecuador. Pero en Venezuela, el estupro, que es una conducta a través del cual un adulto manipula a un menor para que éste tenga relaciones sexuales con él, se encuentra disgregado en distintas normas. en distintas normas. ¿Y en cuál le encajaría Yéndonos a lo este general, caso? hasta la ley. Es que a eso voy. Nosotros tenemos 3 legislaciones que pueden encuadrar en un caso como este. El Código Penal habla de lo que es la violación y tiene unos apartes en el artículo 374 vinculados a la violación presunta. Sin embargo, si se habla de adolescentes, aplicaría por el principio de especialidad la ley orgánica para la protección del niño, niña y el adolescente en los delitos de abuso sexual a niño o niña y abuso sexual a adolescente. Pero si se trata de una femenina, es decir, de una niña o una adolescente o una mujer, aplicaría la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que tiene multiplicidad de delitos vinculados a estas conductas, que pueden ser el acoso u hostigamiento, por ejemplo, en el caso de que me manifestaban que uno de los sujetos les enviaba mensajes inapropiados de manera constante o incluso fotos de su miembro viril, pudiéramos eventualmente calificarlo en ese tipo de delito, pudiéramos calificarlo en el delito de violación presunta o en el de acto carnal con víctima especialmente vulnerable, que es el que establece la ley especial. Violación presunta está en el Código Penal. ¿Por qué? Porque en Actual, y no este por decir caso, estupro no es más liviano, puede ser más severa incluso la acusación. no, es que justamente por eso lo digo, porque el estupro tiene unas consideraciones mucho más ligeras que la especificidad que tenemos en Venezuela en relación a los actos sexuales no Claro, consentidos. No solamente porque las penas sobrepasan los 10 años de prisión en su límite mínimo, sino porque adicionalmente
tienen una cantidad de supuestos que varían según las circunstancias. Bueno, yo di mi consentimiento, pero yo estaba bajo los efectos del alcohol. Esa es una circunstancia. No, yo era menor de edad. Esa es otra circunstancia. No, yo era mayor de edad, pero no quería. Esa es otra circunstancia. Entonces, eso es muy importante clarificarlo porque no se le da el mismo tratamiento en la ley. Y también se ha hablado mucho de un acoso sexual que si bien sí está en la ley especial, es decir, la ley de género, no se refiere a este tipo de casos, porque en estos casos hablamos de ciudadanas que o jóvenes que fueron invitadas o acudieron a esas circunstancias con ocasión a determinadas presentaciones o conciertos. Y el delito de acoso sexual en Venezuela implica que la relación sexual se dé aprovechándose de las circunstancias, pero ante una expectativa de una posición mayor, por lo general de carácter profesional, que pudiera tener sobre la base de la relación con esa persona, lo cual en estos casos no se da. Entonces creo que no hay que ser ligeros en las definiciones que se da, porque estamos justamente exponiendo a muchas personas, y no me refiero solamente a los autores, también a las propias denunciantes en el sentido más amplio de la palabra, porque ya he aclarado que desde el punto de vista penal se requiere de la formalización en el sentido de acudir a alguna autoridad para manifestar el hecho, y que eso pueda tener el trámite consiguiente. Se expone a cualquier persona que quiere a lo mejor hacer un llamado y se dice, no, esta fue violada, esta fue abusada, a ella la acosaron, y resulta que ni siquiera estamos usando la categoría jurídica que corresponde. Claro, ahora deciré para cerrar, muy completo lo que estás diciendo, la verdad que es muy útil para que podamos manejarnos, son herramientas para poder manejarnos mejor en el mar de las redes sociales. Un consejo que le puedas dar a aquellas mujeres y hombres, o sea, que en algún momento ahora están soltando lo que han sufrido de siendo menor de edad o abuso o mayor de edad. ¿Qué respaldo, qué tranquilidad desde el punto de vista legal se le puede dar para que se animen a emprender las cosas como son? Bueno, principalmente mi consejo es a no callar. Los delitos por lo general vinculados a las violencias sexuales tienen, y justamente es la vergüenza lo que hace que pase tanto tiempo, y a lo mejor ha sido las redes sociales lo que les han brindado algún tipo de comodidad o de confort para manifestarse. Sin embargo, mi llamado es a que acudan a las instituciones, que acudan al Ministerio Público. Actualmente el Ministerio Público tiene una dirección general vinculada a todo lo que tiene que ver con familia, violencia de género y en definitiva todo el sistema de protección de niñas, niñas y adolescentes, donde perfectamente se les puede dar orientación para canalizar estos hechos y efectivamente establecer no solamente su veracidad, sino la responsabilidad de los autores o partícipes. Entonces es importante primero no callarse, y también quisiera hacer un llamado a todas las personas que usan las redes sociales en el sentido de entender que no toda la información que se coloca es por estar en la red certera, a tratar de hacer un poco más de periodismo o un poco más de información certera, de información veraz, para evitar las consecuencias y sobre todo no comprometer este tipo de investigaciones que luego que llegan a esta palestra pública, muchas veces las propias víctimas se repliegan y no quieren continuar porque son objeto de mucha presión. Nosotros, por supuesto, en DAO Abogados nos ponemos a la orden para todos los procesos de asesoramiento, acompañamiento, ayuda, referencias con los distintos organismos que se encargan del apoyo, y por supuesto también el llamado es a la defensa de las personas que eventualmente pueden ser señaladas, que si no tienen responsabilidad en los hechos, pues también por los canales regulares y no vía redes sociales, pues establezcan o traten de establecer cuál es la veracidad de ese hecho que se les atribuye a través de acudir a los órganos correspondientes. Desiree Vitale, muchísimas gracias. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes, un honor, un abrazo. No, por favor, un abrazo. Nosotros vamos a música y en un ratito nomás seguimos con más de la hora de la Malta aquí en J94.